Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo XXVII. Araña perdida en Ciudad Crise. Crise, una ciudad fronteriza del reino de Grandfaus. Llamada también la ciudad fortaleza, es la urbe más segura de toda la nación. El principal motivo de esto se debe a sus medidas de defensa contra ataques enemigos, provocadas por las constantes batallas que tenía el reino contra los hombres bestia. Era una ciudad con una rica y lamentable historia, llena de problemas y tragedias debido a los conflictos del país. Inicialmente esta ciudad no era nada fuera de lo común, pero cuando habían comenzado las batallas, sus habitantes hicieron todo lo que pudieron para mantener su hogar seguro mientras llegaban los soldados. Aburridos de estas esperas que aumentaban sus posibilidades de perder a sus seres queridos, decidieron construir sus propias defensas. Con el tiempo, la ciudad se volvió un mejor punto estratégico y el reino decidió dejar una gran cantidad de tropas estacionadas en ella, transformándola en un sitio bastante seguro. Si uno miraba desde fuera de la ciudad, solo se podía divisar una enorme muralla de ladrillos, llena de torres vigía. El camino hacia la ciudad estaba pavimentado y asegurado por mercenarios, quienes se encargaban de monstruos o no muertos que se pasasen por el lugar. Este era uno de los motivos por el cual muchos mercaderes mostraban interesados en generar rutas de comercio. Por dentro, la ciudad era un colorido paisaje que mezclaban muy bien la naturaleza, los edificios y el arte. La gente dentro de Crise se mostraba bastante feliz y tranquila, donde sus mayores preocupaciones eran trabajar para sustentar sus vidas. La delincuencia era baja, pues la gran cantidad de soldados intimidaba a la mayoría de ladrones y traficantes de drogas. Por otro lado, la prosperidad de la ciudad permitía que el gobernador financiase proyectos educativos, resultando en una población inteligente, donde hasta los más pobres podría decirse que vivían bien. Realmente una ciudad ensoñada. 26 de ser así, ¿por qué no habíamos venido aquí antes? Simple, no teníamos idea de que existía una ciudad de este tipo. De haberla conocido antes, de seguro hubiésemos buscado una forma de quedarnos aquí. Considerando que Nicayán y la capital habían terminado siendo buenas opciones, no era una mala idea vivir en Crise. Aunque primero debíamos encontrar a nuestra hija. 4. Al momento de entrar, los guardias nos detuvieron por unos instantes. Al parecer la discriminación hacia los hombres bestia era fuerte, no importaba el sector del reino en el que nos encontrásemos. Pero, bueno, en este caso también era algo esperable. Después de todo, la historia de Crise no tenía buenos recuerdos de este grupo de especies semihumanas. Por suerte, la chica lobo era una esclava, éramos responsables por ella y cualquier acción que cometiese. El paladín esqueleto ayudó a engañar a los guardias también. 4. Nuestra pequeña no sabía que estábamos en este lugar, por lo que no podíamos ilusionarnos con la falsa esperanza de que ella nos buscase. Probablemente, de tener que ir hacia otro lugar, tampoco esperaría mucho por nosotros. Aunque, para nuestro alivio, las indagaciones de la vampirita y su habilidad de hipnotizar a la gente determinaron que la niña araña continuaba por aquí. Ahora solo nos quedaba hallarla. 2. Lamentablemente, la ciudad era demasiado grande. Podríamos recorrerla por completo en unos 2 o 3 días, pero hacer eso y encontrarnos con la pequeña era un poco más difícil. Quizás, si hacíamos algo que llamase la atención, podríamos tener más oportunidades, pero aquello era difícil en estos momentos. Por algún motivo, unos cuantos habitantes de la ciudad se veían extrañamente tensos. 9. Mi idea general era que todos estarían felices. De hecho, así también lo describieron otras personas que nos encontramos en nuestro camino. Me pareció extraño, por lo que decidimos también adquirir información al respecto. Explorando la ciudad, nos encontramos con la taberna del hombre hinchado, un lugar que había sido recomendado por un grupo de mercaderes con el que nos habíamos topado durante nuestro camino hacia la Torre de los Deseos. Bueno, en estricto rigor, había sido recomendada al paladín esqueleto. Mencionamos el nombre de dicho mercader y el dueño de la tienda, un hombre que le hacía honor al título de su local, nos dio una cálida bienvenida. Ya que era una taberna, aprovechamos de escuchar a los clientes conversar. También contratamos a un informante que estaba ofreciendo sus servicios en el lugar. Una niña con patas de araña en la espalda. ¿Están seguros de que no están confundidos y en realidad es una simple araña? Comentó el hombre tras escuchar nuestra petición. No, estamos seguros, respondí.
La conocemos desde antes y fuimos separados durante la invasión de la capital por parte de la nigromante. Oye, ¿sobrevivieron a eso? Es la primera vez que escucho de sobrevivientes. ¿Cómo le hicieron? El informante acercó su rostro, muy interesado, pero pronto se percató de sus acciones y bajó la cabeza, retrocediendo, avergonzado. Ah, disculpen, a veces me emociono mucho cuando se habla de información de la que no dispongo. Entonces, una niña con patas de araña en la espalda, cabello negro verdoso y ojos rojos, ¿es así? De momento no tengo información, pero vuelvan mañana en este mismo instante de tiempo. Si la pequeña entró en esta ciudad, es seguro que tendré algo para ustedes. 7. Estaremos de vuelta mañana, entonces. Sobre lo que sucede en la ciudad. Añadió mi esposa. Ah, sí. Bueno, imagino que ustedes conocen la historia de Crise y la guerra contra los semihumanos peludos, ¿verdad? Todos asentimos ante su pregunta. Bien. De seguro han visto a unos cuantos habitantes ansiosos. Esto se debe a que hay rumores de una posible batalla contra ese grupo de especies. La vampirita enarcó una ceja. Pero están en una fortaleza protegida. La ciudad probablemente no recibirá grandes daños de haber una nueva guerra. Ciertamente. No sería tanto problema si la capital no hubiese sido destruida por la nigromante. Con esto, la gente está nerviosa por lo que les deparará el futuro. El gobernador ha estado enviando voceros a la plaza central durante todos estos días para calmar a la población, pero es difícil cambiar la naturaleza cobarde de algunos. Sin embargo, la guerra no es lo único que está preocupando a ciertas personas. ¿Hay algo más? Nuestra pequeña compañera frunció el ceño, pareciendo tener sospechas sobre lo que podría ser. Nosotros no habíamos visto nada, además de personas ansiosas, y lo poco que habíamos escuchado en la taberna estaba relacionado con los semihumanos. La chica lobo había recibido unas cuantas miradas de reproche, pero tras ver su collar de esclavitud, aquellos a nuestro alrededor no llevaron sus acciones a otro nivel. Se ha encontrado actividad sospechosa en las calles de Crise. No hay nada confirmado todavía, pero muchos dicen que se trata del culto a la bestia. Preferiría que esos locos no estuvieran aquí, pero, con la capital destruida, es posible que necesiten una nueva base de operaciones, ¿quién sabe? ¿Qué piensan hacer aquí? Tos. Oye, acabo de decir que no se ha podido confirmar su presencia en la ciudad todavía. ¿Cómo voy a saber yo lo que esos tipos están planeando? Déjame reformular mi pregunta. En caso de que ellos fuesen las personas sospechosas que han sido avistadas, ¿qué rumores o creencias tienes en tu posesión que podrían darnos una pista de su objetivo? Tos. Lo siento, niña, no tengo nada. Me sorprende tu interés en todo esto. ¿Eres una noble? Te comportas demasiado formal como para. El informante notó que el ambiente entre nosotros se estaba volviendo pesado y detuvo su interrogatorio. Va, ¿qué importa? Clientes son clientes. 6. Agradecimos al hombre y pagamos por la información que nos proporcionó. Prometimos volver mañana para escuchar sobre el paradero de mi hija y decidimos retirarnos de la taberna para seguir buscando mientras hubiese luz del sol en las afueras. Antes de salir, el informante llamó nuestra atención. Antes de que se vayan, recordé algo. Esto es solo una conjetura, pero no creo que sea una coincidencia que haya actividad sospechosa en la ciudad al mismo tiempo que hay rumores de una guerra contra los peludos. La vampirita asintió y salimos del lugar. Se veía bastante seria y pensativa. No queríamos interrumpirla, pero su concentración la había hecho detenerse para pensar y nos estaba retrasando. La pequeña se disculpó y decidió dejar sus pensamientos para más tarde. En lo que quedaba del día estuvimos buscando a la niña araña, preguntando por ella de diversas personas que podrían haberla conocido. Lamentablemente, no tuvimos éxito dentro del sector en el que nos encontrábamos. Quizás si lo intentábamos al día siguiente, encontraríamos una pista. 9. Antes de darles la información que he obtenido, quisiera saber qué es esa niña para ustedes, dijo el informante al día siguiente en la taberna. 5. Nuestro grupo, exceptuando la chica lobo, se tensó completamente. No estábamos a gusto con la pregunta y rápidamente un aura hostil se dirigió hacia el hombre por parte de nosotros. La vampirita preparó su magia, el paladín esqueleto tomó el mango de su espada, mi esposa empuñó sus manos y yo busqué con los ojos la mejor ruta para desgarrarle el cuello. El informante palideció y alzó sus manos con el fin de calmarnos. 1. Esperen. No lo pregunto para amenazarlos ni nada parecido.
Su reacción se veía sincera, decidimos cambiar nuestra actitud, pero continuábamos sintiendo sospechas sobre él. Dios mío, pensé que moriría, se quejó el tipo, secándose el sudor de la frente. El motivo de mi pregunta es por las personas que acompañan a la pequeña. Si su intención es raptarla o algo parecido, no lo recomendaría. 1. No la vamos a raptar. Es nuestra hija. Exclamé, golpeando el mesón que nos separaba. El tipo enarcó una ceja, no mostrándose completamente convencido. Nuestra hija adoptiva. 1. Así que es eso. Bueno, si los rumores sobre el héroe son ciertos, puede que ya vayan a ser abuelos. 44. Mi esposa chasqueó la lengua y levantó el mesón con una mano. Un grupo de personas alrededor del informante quiso detenerla, pero nosotros lo evitamos. No nos íbamos a quedar callados tras escuchar tal broma de mal gusto. No te hagas el gracioso con nosotros, dijo la mercenaria, amenazando con dejar caer el mesón sobre el informante. Asustado, el hombre asintió rápidamente con la cabeza y se disculpó. Todavía teníamos que escuchar la información que había conseguido, por lo que lo dejaríamos vivir por ahora. Secretamente, ya estaba planeando secuestrarlo cuando saliese del bar y convertirlo en comida. 1. De los reportes de mis fuentes confiables, se ha avistado a una niña con patas de araña entrando a la ciudad desde hace 2 días. Quienes la acompañaban eran el héroe y una chica de coletas. 8. ¿Una chica de coletas? ¿No había una paladina junto a ellos? Pregunté. Entendía que los malos rumores del héroe se debían a su gusto por las mujeres. No creía que realmente fuese a tocar a mi hija, pero no estaría mal tener cerca a la mujer pelirroja que lo mantenía bajo control, solo como un seguro. 5. Solo unos esclavos bestiales estaban allí. Ni idea de dónde se encontraba la otra compañera de ese tipo. Siendo sinceros, me sorprendió verlo en la ciudad. Pensé que estaría protegiendo al rey y a la reina de Grandfaust después del incidente en Caria. Ciertamente, no nos habíamos hecho esa pregunta. Al entrar en la ciudad, no nos enteramos de la llegada de los monarcas y, sin embargo, el héroe se encontraba aquí. No unimos esta discrepancia en nuestras cabezas. ¿Qué habría sucedido? Quizás estaba en una misión especial aquí. Aún así, dudábamos que la guardia y la paladina permitiesen que ese sujeto se alejase de la familia real en estos momentos de crisis. ¿Y dónde se encuentra el héroe ahora?, preguntó el paladín esqueleto, continuando con el tema en el que estábamos. Al parecer escuchó los rumores de la guerra y está haciendo algo al respecto. Dicen que sale por la mañana hacia una fortaleza de los hombres bestia y no vuelve hasta la tarde. El informante nos dio un papel con una ruta dibujada de forma simple. Había un nombre y un número anotado allí. Se aloja en esta dirección. 1. Terminando con el negocio, le pagamos al hombre y partimos inmediatamente hacia el lugar indicado por sus instrucciones. Antes de irnos, le pedí a la vampirita un favor y ella se separó de nosotros. 8. El camino fue relativamente largo. El idiota del héroe había buscado una posada prácticamente en el lado opuesto de la ciudad, cercano a la entrada que conectaba con el borde del territorio del reino. Cuando llegamos finalmente al lugar, ya estaba atardeciendo. Solo esperaba que siguiesen viviendo allí y no se hubiesen mudado precisamente hoy. Tocamos a la puerta, los 4 alineados. Le pedí a mi esposa que no intentase matar al héroe todavía, debíamos escuchar lo que tenía que decir. Era lo mínimo que podía hacer para compensar algunos favores que me había hecho en el pasado. Además, aunque no quisiera aceptarlo del todo, una parte de mí me decía que no era un mal chico. 5. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina al otro lado de la puerta. Venimos en busca de nuestra hija, la niña araña. Oh, han llegado. La puerta se abrió abruptamente y una joven chica nos recibió. Bienvenidos. 2 coletas cortas en su cabello azulado, facciones suaves y un cuerpo en desarrollo. No cabía duda, esta persona ya la conocíamos, era la maguita. Así que tú eras la chica que mencionó el informante, comentó mi esposa. Está nuestra hija aquí. El cocinero y su esposa mercenaria. También su mascota. Están todos aquí, la pequeña estará feliz cuando vuelva. Con una sonrisa, la joven maga nos invitó a entrar. Ladeó su cabeza cuando vio al paladín esqueleto. A este no lo conozco. 6. ¿Cuándo vuelva? No está aquí. Sí, ella está. 6. Antes de responder a la pregunta de mi mujer, un trío de semihumanos peludos se colocó frente a ella, en ademán de protegerla.
Los tres bestiales nos observaron, cautelosos, y gruñeron. La chica lobo les respondió enseñándole los dientes. Era como si las mascotas no se llevaran bien, por lo que, a pesar de ser un instante serio, internamente sentía los deseos de reír. 13. Chicos, ¿qué sucede? No se acerque, mi señora. Exclamó uno de ellos, estos tipos tienen un olor peligroso. El olor a la muerte. Dijo otro. Ah, si es por eso, no se preocupen. Ya sabía que eran no muertos. 6. ¿Eh? Las palabras casuales de la maguita dejaron perplejos no solo a los semihumanos, sino también a nosotros. Tenemos mucho de qué hablar, pero primero esperemos que lleguen el héroe y su hija, ¿sí? Su calma y positividad no me provocaban una gran confianza. Su sonrisa gentil me daba mala espina también. 10. Fin del capítulo XXVII. N/A no alcancé a terminar el otro capítulo para tenerlo al mismo tiempo con este, pero de seguro lo tengo entre mañana y el miércoles. Capítulo XXVI. Aquellos que vienen de otro mundo. La posada en donde se encontraba el héroe no era un lugar común. Generalmente, se trataba de un edificio con varias habitaciones, las cuales eran puestas en renta para que cada persona se alojase en una. Sin embargo, en este caso, la prosperidad de la ciudad había permitido a algunos negocios el llegar al siguiente nivel. Ya no se arrendaban habitaciones, sino casas. La posada en donde residía este chico era en realidad un condominio. Mas en esta casa, sentados frente a frente en dos sillones separados por una mesita central, nos encontrábamos nosotros y el grupo de héroe. Bueno, para ser específicos, solo estaban la maguita y sus esclavos semihumanos. La joven maga nos sirvió té mientras esperábamos a su compañero. Los esclavos bestiales prestaban atención a cualquiera de nuestros movimientos. De estar vivos nosotros, podríamos sospechar que hubiese drogas en el brebaje, pero actualmente no nos veríamos afectados por ello y bebimos de él. No era la gran cosa, estaba un tanto aceitoso y de un sabor no tan agradable. Parecía ser que las hojas no habían sido secadas correctamente. 7. En nuestro tiempo de espera no hablamos mucho, haciendo un silencio incómodo que parecía no tener fin. Jamás pensé que estuviese deseando con tal fervor el ver pronto al héroe. Mis plegarias fueron escuchadas después de una media hora de tiempo muerto. 15. Hola, maguita. Ya volvimos. 1. Ya volvimos. Dos voces exclamaron tras entrar a la casa. El héroe y nuestra hija saludaron a la chica de cabello azul y pronto se percataron de nuestra presencia. La niña araña abrió ampliamente sus ojos y luego corrió hacia nosotros. Mi esposa y yo la recibimos con un fuerte abrazo. Nuestra familia estaba reunida nuevamente. 4. Los extrañé tanto. Pensé que no volvería a verlos. Nuestra hija comenzó a llorar, sin despegarse de nosotros. Ni yo ni mi compañera soltamos una lágrima, pero había una maraña de sentimientos rondando en mi interior: alegría, alivio, enfado, tristeza, miedo, amor. Muchas cosas que llegaban a contradecirse entre sí. 3. Sin poder comprender mis propias emociones, me limité a acariciar a la chiquilla. La chica zombie hizo lo mismo, quizás teniendo la misma mezcla de sentimientos. Nuestra hija por su parte nos tocaba con sus patas de araña por doquier. El resto de personas en el lugar mantuvo silencio, esperando pacientemente a que nuestro momento emotivo terminase. Es bueno ver a todos reunidos, comentó el héroe una vez todo se calmó. Continuábamos en la casa arrendada por esta persona, sentados frente a frente. Nuestra hija se encontraba acurrucada entre mi esposa y yo, balanceando sus piernas, muy feliz. El paladín esqueleto ya no cabía en el sillón, por lo que se quedó de pie a un lado. Su presencia incomodaba un poco a la maguita y al héroe, pero no estábamos seguros de si revelar su verdadera identidad, pues podría terminar para peor. 6. Lo primero que debíamos hacer era ponernos al día con la situación. Mi esposa se mostró bastante molesta con este chico que se había llevado a nuestra pequeña. Yo, como una persona calmada, solo estaba un poco enfadado, solo un poco. 2. Considero que lo hicimos bien. Digo, no exageramos con nuestra reacción tras verlo. Creo que fuimos bastante maduros a la hora de tratar con este secuestrador. El héroe solo recibió unos cuantos puñetazos de nuestra parte antes de que nos detuviesen y actualmente estaba siendo sanado por su compañera. La niña araña habló en su defensa después de que actuásemos. No intentó detenernos antes.
28. Nuestra hija nos habló de su tiempo a solas en la torre, incluyendo lo que había sucedido con el hombre de la torre y su asistente. La regañamos, pues había sido muy imprudente a la hora de tratar con la nigromante. De no ser porque, por razones desconocidas para nosotros, esa mujer había decidido perdonar su vida, quizás no la hubiésemos visto más. Por otro lado, el héroe nos contó su versión de los hechos. Nos habló de la batalla en Calla contra los esbirros del hombre de la torre, de su deserción al reino y de su encuentro con nuestra hija. Sin embargo, nuestra mayor sorpresa fue: ¿te enamoraste de la nigromante? 11. Ese sí, el chico bajó su cabeza, algo avergonzado. Me preguntaba cómo debería reaccionar ante tal noticia, pues se suponía que esta persona había sido invocada para luchar contra esa mujer. Aunque, curiosamente, me sorprendía más el hecho de saber que solo había una mujer en su corazón y sus ojos solo la veían a ella de esa ciudad. ¿Cuánto había cambiado desde la última vez que lo vi? 5. Bueno, en lo que a nosotros respectaba, no estábamos en buenos términos con la nigromante, pero tampoco la odiábamos ni sentíamos la necesidad de terminar con su vida. Mucho menos ahora que nuestra hija había dicho que habían hecho las paces. Ni la chica lobo ni la maguita dijeron algo al respecto. El único que parecía algo molesto era el paladín esqueleto, pero era difícil discernir sus emociones cuando llevaba un yelmo sobre su cabeza. Además, su rostro de calavera tampoco revelaba mucho. Después del resumen de los hechos de esos dos, era nuestro turno. Les hablamos de nuestro viaje hacia la torre y nuestro hallazgo de las esferas de telarañas hechas por nuestra pequeña. El héroe y la niña se dieron una sonrisa cómplice y sentimos la necesidad de golpear a ese tipo nuevamente, pero nos abstuvimos. 6. En el momento de hablar sobre el ataque de monstruos en el desierto, llegó la vampirita, quien entró desde la segunda planta de la casa, sorprendiendo a todos. Hola, hola, ¿qué tal están? Su pequeña, sexy y hermosa vampirita allega. G. 8. Por supuesto, su presentación fue interrumpida por un ataque del grupo del héroe. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Exclamó el chico, desenvainando su espada. 3. Siento algo extraño en su magia, ella no es humana. ¿Quién te envía? Exclamó la maguita, preparando un hechizo. Sobraba decir que no los detuvimos. Era culpa de esa chica por no tocar la puerta. 2. La vampirita se defendió como pudo, pero el héroe parecía haber progresado mucho, no recordábamos que tuviese tal habilidad con la espada. Cuando las cosas se pusieron peligrosas, el paladín esqueleto fue quien lo detuvo. Ustedes están locos. ¿Cómo pueden atacar así a una niña indefensa como yo? 8. Asustada por el desarrollo de los eventos, la pequeña vampira se escondió tras el huesudo, gruñendo hacia el grupo del héroe. Parecía genuinamente molesta por haber sido recibida de ese modo, pero no tenía argumentos válidos en su defensa, esto fue completamente su responsabilidad. ¿Debo asumir que esta chiquilla es parte de su grupo también? Preguntó la maguita, frunciendo el ceño. No nos hablaron de ella. Perdón, no pensamos que entraría de esa forma, me excusé. La vampirita lanzó un bufido enfadado, pero su mal humor se esfumó al momento de ver a la niña araña. Parecía agradarle mucho, pues su rostro se derritió de ternura tras verla. Se abalanzó sobre ella, frotando sus mejillas con las suyas. Nuestra hija no sabía cómo reaccionar. ¿Está bien que ella haga eso? Preguntó el héroe. Ah. La primera impresión de nuestra pequeña compañera no había sido la mejor, por lo que su tono era más hostil de lo que acostumbraba recibir este chico. Digo, si yo hiciese lo mismo con su hija, de seguro pierdo la cabeza, ¿no es así? 13. ¿Estás celoso? ¿Acaso quieres poder hacer esto con mi linda y tierna amiga? Me das asco. Exclamó la jovencita, abrazando con más fuerza a nuestra hija, provocando al joven invocado. Inténtalo. Te aseguro que no perderás solo una cabeza, sino dos. 11. Bueno, su amenaza no era una mentira, pues eso era exactamente lo que planeábamos hacer si es que él se atrevía a ello. Sonriendo amargamente, el héroe decidió dejar ese tópico de lado. Entonces, ¿qué han estado haciendo en estos últimos días? Preguntó la vampirita, observando a nuestra hija y a ese tipo alternadamente. Hemos estado evitando la guerra, comentó la niña araña, feliz. Parecía alegrarle el actuar como haría un justiciero. Me imagino que ya lo habrán escuchado, hay tensión en la ciudad debido a las posibilidades de una nueva guerra contra los semihumanos peludos, explicó el invocado de otro mundo.
Para evitarla, nos convertimos en un nexo que une al gobernador de la ciudad y a los jefes de las diferentes tribus de especies en la frontera. 4. ¿Hubo buenos resultados? La pregunta de mi esposa me interesó. Considerando que ya nos habíamos reunido con nuestra pequeña, era importante saber la seguridad de la ciudad. En lo posible, quisiera quedarme aquí a vivir. Debo decir que todo esto fue un malentendido. ¿Eh? El héroe enserió su rostro y cruzó sus manos. El ambiente relajado que generalmente lo rodeaba ya no estaba. Un grupo de personas ha estado incitando la guerra con propósitos desconocidos. Hemos atrapado a unos cuantos, pero no hemos obtenido información suficiente como para tomar mejores medidas. 3. Un grupo. Nuestra pequeña compañera pelirroja frunció el ceño. Es el culto a la bestia, ¿no es así? ¿Ya están enterados? Parece ser que no se están preocupando mucho de evitar los rumores y pasar desapercibidos. Eso no suena bien. 2. Ciertamente. No tenía idea de lo malo que sería aquello. Digo, estábamos tomando en cuenta a una organización peligrosa y esta estaba siendo capturada poco a poco por el grupo del héroe. Si no se preocupaba por guardar las apariencias, sería un problema porque tenía mucho poder y no temía las consecuencias. Al ver mi rostro de confusión, el paladín esqueleto comenzó a explicar la situación. Si no se preocupan por ocultarse bien, las posibilidades de que sean una distracción son altas. Preferiría pensar que son un grupo de personas inexpertas, pero estamos hablando de ese culto. Precisamente asintió el héroe. Todavía no hemos podido encontrar lo que realmente desean ocultar. Un silencio se formó dentro del hogar. No conocía completamente el peligro que estas personas representaban, pero sí sabía lo peligrosas que eran las criaturas de este mundo. Hablando de monstruos. 2. Héroe, ¿no te cruzaste con un grupo de monstruos en el camino a Crise? Ah, sí. Unos cuantos monstruos insecto y unos pocos gusanos gigantes. Retrasaron nuestra llegada a la ciudad, ¿por qué lo preguntas? Algo extraño se sentía en las palabras de este chico. Era casi como si los cadáveres de monstruos que nos encontramos en el desierto hubiesen sido provocados por él. Estábamos considerando la posibilidad de que esas criaturas tuviesen como propósito el evitar que las personas llegasen a Crise. ¿Qué piensas tú? Ahora que lo mencionas, tiene sentido. Pero, ¿por qué? El héroe me sorprendió, venció a todos los monstruos que se nos acercaban, comentó nuestra hija, llamando nuestra atención. 2 atónitos, todo nuestro grupo observó a este joven. Él se sintió avergonzado por nuestras miradas y se rascó la nuca incómodamente. Si lo pensaba bien, tenía algo de sentido. Hacía unos pocos minutos había sobrepasado a la vampirita con su ataque. De ser capaz de una hazaña como esa, significaba que había cambiado más de lo que había creído. ¿Exactamente qué había sucedido? ¿Era este el poder del amor? ¿Enamorarse de la nigromante lo hizo más poderoso? 29. Amigo, no sé qué estás pensando, pero algo me dice que es una conclusión errónea, comentó el susodicho, observándome seriamente. Desde siempre tuve el potencial para ser más fuerte, pero había 2 cosas que me estaban restringiendo. 4. ¿2 cosas? No me irás a decir que te faltaba amor o algo así, ¿verdad? 3. No soy tan cursi. Aunque, bueno, eso tiene algo que ver con lo que decía. El héroe tenía el rostro rojo, completamente apenado por mis palabras. La primera cosa que me faltaba era la motivación para mejorar. 4. Pensé que reaccionaríamos más decepcionados, pero nadie en mi grupo esperaba algo de este chico, por lo que solo estábamos esperando a que terminase de hablar. Lo único que nos importaba era conocer el secreto de su crecimiento extremo. 1. No me gustan sus miradas. Parece que les molesta que hable, se quejó este joven. 1. Son ideas tuyas. Ve al grano. 1. Bueno. El héroe dio un suspiro y su expresión cambió, volviendo el ambiente más pesado que antes. No me di cuenta de esto sino hasta después de desertar del reino. No importaba cuánto esfuerzo dedicaba, mis habilidades no mejoraban al ritmo que había esperado. Buscando las causas de todo esto, encontré que había algo más dentro de mí, lo que estaba absorbiendo mi fuerza y mi magia, un parásito. 8. Un parásito. Un ser ajeno a este tipo se había alojado en su interior sin que él se diese cuenta. Quizás desde cuando estaba absorbiendo su poder. Considerando que se había vuelto mucho más poderoso que antes, asumimos que aquella criatura había sido removida con éxito.
Ahora las preguntas que quedaban eran ¿qué tipo de parásito era? ¿Y cómo llegó ahí? Sin embargo, antes de que consultásemos algo, el héroe nos dio una nueva información preocupante. Cocinero, ¿recuerdas esa cosa negra que salió de tu cuerpo hace varios meses atrás? 16. Sus palabras llamaron mi atención. Recordaba de lo que estaba hablando. Precisamente después de que fuese retirada de mi cuerpo, tuve una conversación con mi anterior yo. Y también recuerdo que había mencionado que aquello estaba molestando con mi crecimiento. Entonces eso era. Tos. No sé por qué, pero tú también tenías implantado ese parásito. No sabía qué responder. Tenía recuerdos borrosos de lo que había hecho en mis primeros días como zombie. Y mis memorias fallaban a la hora de tratar de recordar algo de cuando estaba vivo. Solo unos cuantos sueños me mostraban fragmentos incoherentes de mi pasado. Tal vez había sido infectado durante mis viajes como zombie estúpido, pero tenía la corazonada de que esto no era una coincidencia. Yo y el héroe habíamos estado en el mismo lugar o conocimos a la misma entidad que implantó en nosotros aquella criatura. Con la diferencia de que yo no me volví extremadamente poderoso después de su extirpación. En cierto modo, eso me frustraba un poco. 7. Desde hace un tiempo que sé que hubo alguien más invocado a este mundo como un héroe. Me habían dicho que sus habilidades no eran suficientes y había sido devuelto a su mundo anterior. Sin embargo, la nigromante me explicó que, en realidad, tal persona debía morir. 2. Un momento, ¿eso que dices? 3. Quizás debía haberlo pensado antes, con tantas pistas. Tus innovaciones eran más de lo que parecían. No fue hasta que conversé con tu hija que finalmente pude unirlo todo. 5. ¿De qué estás hablando? Tienes conocimientos que van por delante del sentido común de los habitantes de este mundo. Algunas de tus expresiones y palabras coinciden con mi forma de hablar. Ambos teníamos aquel parásito implantado. Y, por último, eres un no muerto. Es decir, perdiste la vida en algún momento. 8. Mis compañeros reaccionaron a sus últimas palabras, con hostilidad. Sin embargo, el héroe y la niña araña los calmaron. Yo todavía estaba perplejo por la información que me estaba dando. Podía unir los puntos que decía y llegar a una conclusión, pero esa conclusión era demasiado como para asimilar en poco tiempo. La verdad era que nunca le había tomado mucha importancia a todo esto. Desde mi conversación interna, había decidido no pensar más en ello. Cuando lo intentaba me dolía la cabeza y sentía una inexplicable sensación de vacío. Era un tema delicado. Sin embargo, aquí estaba este chico, haciéndome recordar todo ello y finalmente llegar a la respuesta a la pregunta que desde hacía mucho me había estado haciendo. ¿Quién fui? 6. Es un poco tarde para las presentaciones, pero es un gusto conocerlo, anterior héroe. El chico extendió su mano frente a mí. 12. Reaccioné por impulso y nos dimos un apretón de manos. Lamentablemente no recordaba nada del tiempo que estuve como su predecesor. Entonces papá es un héroe. Exclamó mi hija, sonriendo ampliamente. No sé nada de eso. Yo soy solo un zombie ahora, sin recuerdos concretos de mi vida anterior. El héroe observó a sus compañeros. La maguita tenía la boca abierta, atónita por la noticia, sin poder hacer ninguna otra reacción. Sus esclavos bestiales se mostraban preocupados por ella. Hablando de semihumanos, la chica lobo estaba durmiendo a un lado del sillón, completamente ignorante a la conversación. En ese momento aprendí lo que era la vergüenza ajena. 7. El chico sonrió amargamente y se inclinó frente a mí. Puede que esto no tenga mucha importancia a estas alturas, pero me disculpo sinceramente por el destino que tuvo tu anterior yo. Incluso si yo no soy el responsable directo de todo esto, sigue siendo una verdad que fuiste asesinado con el fin de invocar a otra persona, en este caso, yo. Sus disculpas eran sinceras, pero no podía aceptarlas. Hacía mucho que la versión de mí quien estaba viva se fue de este mundo. No podía hablar en representación de él, no me sentía con el derecho de hacerlo. Por otro lado, morir no era tan malo. Si no fuese un zombie, probablemente no habría conocido a mi actual pareja ni a quien era nuestra hija, tampoco habría tenido las mismas aventuras ni las mismas alegrías y tristezas. No sería quien era ahora y no me arrepentía de mi decisión cuando hablé con mi pasado. 4. Estuvimos hablando un poco sobre mi anterior identidad, pero no llegamos a mucho. Actualmente era una persona completamente diferente y mi situación no cambiaría demasiado por esta noticia. Si había algo que me molestaba, era el hecho de no tener tanto poder como el héroe.
Maldecía a mi yo anterior por haber sido tan incompetente. 5. Sobre eso. Interrumpió el chico mientras hablaba sobre mis quejas. Creo que la reina es responsable de la pérdida de tus poderes. 10. ¿Eh? ¿La reina? Entre mis deducciones, he determinado que esa mujer fue quien implantó en nosotros aquellos parásitos dentro de nuestra cabeza. Desconozco los motivos por los que hizo eso y no tengo pruebas reales de esta otra conjetura, pero algo me dice que ella fue quien robó tus habilidades. No tiene mucho sentido lo que dices, dijo la maguita. No niego que ella intentó manipularte de cierta forma, haciéndote olvidar a tu invocadora, pero no puedo pensar en una razón convincente para validar tu conclusión. En primer lugar, ¿por qué le haría daño a uno de los héroes, robándole su poder, y al otro no? ¿Y por qué implantaría un parásito que evita que mejores? 18. Eso no lo sé, admitió el chico, negando con la cabeza, pero confío en mi intuición. Me ha salvado de unos cuantos problemas y me ha ayudado a derrotar enemigos que estaban por sobre mi nivel. De momento, podemos dejarlo como una posibilidad. Amigo, si te encuentras con la reina, debes alejarte cuanto puedas. No sé qué te haría si se entera de que has revivido como un zombi. ¿Cómo es esta reina? Me apena decir que nunca la he visto, preguntó mi esposa. A pesar de tener ciertos recuerdos de su vida anterior, consideraba que era normal no conocer al monarca de un reino. Debían darse situaciones muy particulares como para llegar a encontrárselo directamente y ella nunca había sido alguien de un estrato social elevado. ¿Cuál sería el mejor modo de describirla? El héroe estuvo un buen tiempo pensando, cruzándose de brazos. La maguita se limitó a suspirar y palmotear el hombro de su compañero. No tienes que pensarlo tanto, héroe. Solo di que es una mujer de cabello trenzado y enormes pechos. Estaba buscando otro modo de decirlo. Últimamente siento que creen que todo lo que digo es algo pervertido. 3. ¿No lo es? Con una sonrisa arrogante, la chica de cabello azul busca provocar a su acompañante. Obviamente está bromeando con él, pero este no se percata de ello y trata de buscar excusas para justificar sus acciones pasadas, causándonos unas cuantas risas. 2. La niña araña, por su lado, se mostraba pensativa y preocupada. A diferencia de nosotros, ella no estaba prestando atención a nuestra conversación trivial. ¿Qué sucede, hija? Preguntó mi esposa, habiéndose percatado de lo mismo que yo. Acarició el cabello negro de la pequeña, acercándola a su pecho. Es que... No sé, la joven arácnida levantó su mano, llamando la atención del héroe. ¿La reina tiene los ojos verdes y el cabello negro marrón? 10. Así es. Espera, ya la conoces. Esto podría ser peor de lo que pensamos. La niña arañas mordió su dedo pulgar. Lucía bastante acomplejada por esto. La maguita notó la seriedad de nuestra pequeña y decidió guardar silencio. Por otro lado, el paladín esqueleto parecía tener algo que decir, pero esperó pacientemente a que la chiquilla dijese lo suyo primero. Supongo que no puedo prolongar esto más tiempo. Mi hija se levantó del asiento y se colocó al medio de los dos grupos, encarándonos a todos. Yo no soy alguien que viene a este mundo. 19. El héroe parecía tener noción de esto, pues no se vio tan sorprendido como el resto de nosotros. La niña araña hizo una mueca, observando sus manos negras. Soy algo que llegó desde fuera de esta dimensión. No tengo recuerdos antes de haber tocado el suelo de este mundo, pero sí sé que tengo más años viviendo que todos ustedes juntos. Aunque la mayor parte de ese tiempo tenía una consciencia similar a la de una planta. 13. Nuestra hija nos habló del tiempo que estuvo como una pelotita, esperando que los seres indicados entrasen en contacto con ella. Sin una consciencia suficientemente desarrollada, no podía hacer nada más que vivir, viendo pasar las eras de este mundo. Cuando entró en contacto con mi mano, supo que el momento había llegado. Absorbió la esencia vital de una araña y determinó su sexo según la genética del tercer participante en el proceso, mi esposa. Necesitaba un activador, una fuerza vital y un referente genético. Al menos eso es lo que mi subconsciente me dice. Considerando que el activador no llegó antes que el cocinero, supongo que había ciertas condiciones que cumplir, comentó el héroe. Quizás una de ellas era tener contacto con otro ser que viniese de un mundo diferente, dedujo la maguita. Oye, eso tiene sentido. Nuestra hija no negó ni afirmó esa posibilidad. Probablemente no lo tenía claro, pero tampoco la forzamos a pensar de más.
Al parecer este tópico era algo que ella no disfrutaba revelar. Se suponía que sería la única como yo en este mundo, continuó la pequeña. Sin embargo, me he topado con otras dos personas con características similares. La vampirita, la maguita y el paladín esqueleto parecieron percatarse de lo que quería decir nuestra hija, el resto de nosotros esperó a que ella nos dijera su verdad. He confirmado que la nigromante es una de estas. 9. ¿Eh? El héroe recién ahora se mostraba perplejo. Y es muy probable que la reina también lo sea. 26. Fin del capítulo XXX. 6. N/A y el capítulo fue terminado. Salió más largo de lo que pensé. Incluso tuve que cortar una escena más que iba a agregar este cap, la dejaré para el siguiente. 4. Tengo planeado hacer una imagen de año nuevo que dejaré aquí, pero todavía no está lista. A futuro, también pienso poner una ilustración para este capitán. N/2 actualización. Ya está la ilustración para celebrar el año que se viene. Feliz año nuevo para todos. Capítulo XL. Lo que haremos de aquí en adelante. La reina siendo un ser proveniente de otro mundo, de otra dimensión. El hecho de que esa mujer y la nigromante compartiesen esta característica con nuestra hija solo aumentaba mi ansiedad. Una gran cantidad de dudas poco elaboradas se formaron dentro de mi cabeza. Sería más correcto decir que sentía emociones conflictivas tras recibir esta información. 2. Ninguna de estas mujeres pertenecía realmente a la especie que su imagen enseñaba a los demás. Eran imitaciones con una consciencia adquirida. Nuestra hija era lo mismo, pero no podía verla como algo de lo que temer o sospechar. Es más, estaba feliz de que nos revelase este secreto. Aunque hubiese preferido que fuese en privado. La reina. Un ser de otro mundo, murmuró la maguita. 5. Olvida la reina, la nigromante también lo es. Contestó el héroe. Parecía sumamente impactado por esta noticia. Bueno, tenía sentido considerando que se había enamorado de ella, pero... 1. Observé a la vampirita. Sus ojos estaban ampliamente abiertos. Tal parecía ser que ella desconocía este dato. No sabía si los más cercanos a esa mujer habían sido informados de esto, pero con esta reacción podía asegurar que la mayoría del ejército no muerto seguía a esa mujer sin saber la verdad. No que les importara mucho realmente, eran en su gran mayoría zombies sin inteligencia después de todo. La niña araña tenía una expresión sobre su rostro que indicaba que tenía algo más que decir, pero nuestra reacción parecía haber impedido que sus palabras saliesen de su boca. Así estaba bien, no tenía motivos por los que apresurarse. Siempre podríamos hablar del resto en privado. Pequeña, ¿sabéis cuál es el objetivo de estas dos mujeres? Preguntó el paladín esqueleto, acercándose a la chiquilla. No. No les he preguntado y no tenemos un vínculo que me permita sentirlo. Es extraño, la verdad. Cuando las veo, tengo la sensación de que somos iguales y a la vez diferentes. La nigromante me habló de lo que quería hacer antes de enterarse de lo del anterior héroe, pero actualmente está confundida. 2. Sí, continuó el héroe. Actualmente no sabe qué hacer. Dijo que dejaría a sus tropas en espera por el momento. 5. Si esa mujer deseaba dejar de afectar a los vivos de este mundo, estaría agradecido. De esta forma podría vivir dentro de las ciudades sin temor a una nueva invasión de esas criaturas que transformaban a los zombies en seres oscuros extraños. Por otro lado, mientras más personas hubiese en el mundo, más opciones de comida tendríamos yo y mi esposa. Veo que ninguno está tocando el tema, ¿eh? ¿Quieren que lo diga yo? Seré la malvada villana y formaré un triángulo amoroso, fu. No, esperen, creo que sería un cuadrado. 2. El comentario repentino de nuestra acompañante chupasangre nos dejó perplejos. ¿Había algo en la conversación que estábamos ignorando? Tanto mi hija como el héroe expresaron rostros incómodos y desviaron su mirada. ¿Qué significaba esto? 12. Cuadrado amoroso. Más valía que no se tratase de una relación entre ese tipo y mi pequeña. Sin mencionar la diferencia de edad aparente según el tamaño y el nivel de desarrollo entre estos dos, la niña araña no tenía ni siquiera un año de vida con esa edad. La maguita pareció haber pensado en lo mismo que nosotros y ahora observaba con ojos muertos a su compañero. 10. No sé qué rayos están pensando, pero estoy segura que se equivocan, continuó la pelirroja. No es un cuadrado entre mi amiga, el idiota ese, la nigromante y la maga. Lo que han mencionado es algo que involucra a su padre y a la nigromante. 10. ¿Qué?
2. Mi esposa volteó su cabeza, mirándome inquisitivamente. Yo negué con todas mis fuerzas sus sospechas. No recordaba haber tenido nada que ver con esa mujer. Mi única relación con la nigromante era la de haber estado en su sistema como un zombie y también el enemistarme con ella para proteger a mi hija. No había nada más, lo juro. 2. La nigromante no sabe qué hacer después de enterarse de lo que pasó con el anterior héroe. ¿Adivinen quién es? Vamos, no sean tímidos, solo una persona está en riesgo por esta noticia. 4. 2. Respondió el héroe ante la explicación de la vampirita. Preferiría que no se encontrasen. Tengo miedo de lo que podría pasar. No quiero que mi amigo me quite a la chica en la que estoy interesado. 9. 3. Continuó la niña araña. No quiero que mis padres se peleen por algo que papá no recuerda. 5. 4. Añadió la maguita. Si el héroe pierde su motivación de progresar, ¿cómo me va a ayudar a establecer una buena relación entre humanos y semihumanos? 5. Tan rápido asumes que seré dejado. 4. 5. La chica lobo, quien había despertado, levantó su mano. Ni yo quiero más competencia. Mi amo ya es difícil de seducir con su esposa al lado. 14. 6. Siendo mencionada, mi esposa se cruzó de brazos. La nigromante es mucho más fuerte que yo. Si se lo propone, puede fácilmente llevarse a mi marido. No los quiero en el mismo lugar. 3. 7. Inesperadamente, el paladín esqueleto se unió a la lista. La nigromante es mi enemiga. No podría encararla cómodamente si un compañero tiene una relación de amistad con ella. 11. ¿Están todos en contra de que se encuentren? Pero sería tan de ver. Quiero decir, sería algo importante. 19. Todos los presentes negamos con la cabeza. Tal parecía ser que ninguno de nosotros deseaba que me encontrase con esa mujer. Y era por eso que ninguno decía algo más sobre el tema, incluso sabiendo que quizás muchas cosas se solucionarían con ello. 2. Bueno, tampoco estaba interesado en ver a la nigromante. Si yo formaba parte de sus objetivos, quizás podría controlarme al ser yo un no muerto. No querría eso. Después de terminar con nuestra conversación, decidimos volver a nuestros hogares. Nos llevamos a nuestra pequeña con nosotros y nos despedimos del héroe. Estaba pensando en quedarnos en esta ciudad por el momento. El problema con los semihumanos me daba mala espina, pero la niña araña, la maguita y el héroe estaban trabajando en ello. Ya que mi hija estaba involucrada, decidimos con mi esposa que también ayudaríamos en esta reconciliación entre los pueblos de algún modo. Cuando llegásemos a nuestra posada, conversaríamos sobre este tema. Pero antes de eso, debíamos tomar un pequeño desvío para buscar los ingredientes de la cena de hoy. 6. Un preparado especial después de recibir tanta información. Dudaba que el platillo nos ayudase a interiorizar todo lo que habíamos aprendido hoy, pero no había nada malo en probar. Tal como decían algunos, si comer corazones ayudaba al corazón propio, entonces comer un informante debería ayudarnos a recopilar información, ¿no? 14. Los callejones de la ciudad de Crise eran oscuros, pero rara vez inseguros. Las patrullas de soldados dentro de la urbe hacían un buen trabajo al mantener el orden. El hecho de que la vampirita pudiese esconder un cuerpo en estos lugares solo se debía a que tenía siglos de experiencia a la hora de ocultarse y ocultar cosas. Considerando que esta chiquilla podía curar a vivos y a no muertos por igual y caminar bajo la luz del sol sin ningún problema, comencé a pensar que esta pequeña vampira tenía demasiados talentos. 7. Pensé en felicitarla, pero mi hija lo hizo primero y el resultado fue algo molesto, así que decidí abstenerme. Fu. Vamos, puedes apreciarme más. Soy increíble, lo sé, pero no está mal decirlo en voz alta. Puedes gritarlo si quieres, no me pondré nerviosa. No me dará vergüenza. Después de todo, es la verdad. Vamos, sé que quieres decir más cosas sobre mí. 10. La necesidad de atención de esta chiquilla también era digna de admirar. Mi hija no comprendió lo molesta que estaba siendo la vampirita en estos momentos e hizo caso a sus palabras. Brindándole halagos varios con una voz emocionada, llena de respeto, la niña araña estuvo elevando el ego de esta chupasangre durante todo el camino. Llegando la medianoche, arropamos a nuestra hija y la dejamos durmiendo en su habitación. El resto de nosotros, como no muertos que éramos, nos quedamos conversando en la sala de estar. Nio me hagan ya a un lado. 3. Bueno, debía corregirme. Había una infiltrada entre nosotros.
La chica lobo también nos acompañaba, pues había descansado demasiado en el hogar del héroe y ahora no era capaz de volver a dormir. 15. Ignorando las demandas de atención de la semihumana, ¿qué vais a hacer ahora?, preguntó el paladín esqueleto. La chica lobo mordió sus huesos en venganza. 1. Por el momento prefiero quedarme en la ciudad, contesté. Lo ideal sería que pudiésemos vivir tranquilamente aquí. Si el problema con los semihumanos peludos se soluciona, estoy pensando en buscar un trabajo y establecernos en Crise, ¿qué te parece? 4. Miré a mi esposa, quien apoyó su cabeza sobre mi hombro. Parece una buena ciudad. Escuché que también posee una escuela donde podríamos enviar a estudiar a nuestra hija. Sin embargo, no he visto si hay un gremio de mercenarios por aquí. Tantos soldados terminan por quitar parte de mi trabajo, eso me incomoda un poco. 2. Yo os puedo acompañar por unas semanas, pero tengo otro objetivo. Ya que ni el héroe ni vosotros estáis dispuestos a enfrentar a la nigromante, debo buscar otro grupo de personas. Paladín, ¿qué motivos tienes para enemistarte con esa mujer?, pregunté. No creo que solo se trate de una venganza por morir en el pasado. 4. No lo es. Estoy buscando a una persona y sospecho que la nigromante sabe su paradero. Accedí a acompañaros debido a que vosotros viajabais a la capital. Allí había varios registros que eran útiles para mi búsqueda. Sin embargo, esta ciudad tiene un enfoque más comercial y la información que puedo obtener solo pertenecerá a eventos recientes. El pasado no es algo que Crise investigue. Asentí a la respuesta del guerrero Uesudo. No sabía a quién estaba buscando y lamentaría perder a un poderoso aliado, pero no tenía el derecho de detenerlo. Si eso era lo que quería, solo me quedaba preparar una despedida. 7. Considerando esto, ¿qué podrían comer los esqueletos? De los pocos guerreros huesudos que vi mientras viajábamos por el mundo, jamás los observé tratando de morder a sus víctimas. A este paladín tampoco lo había visto comer algo. 9. ¿Qué problema? Lo único que podía hacer eran platillos para los demás. No tenía objetos de valor ni sabía encantar armas o algo similar. No tenía información de lo que fuese que estuviese buscando ni nada relevante para él. Ahora que lo pensaba, tampoco lo conocía tan bien como para saber sus gustos. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo con mis conocidos? 7. Cambiando de tema, ¿qué planeáis hacer con vuestra hija?, preguntó el huesudo. Su inexpresiva mirada tenía una intensidad superior a la usual. Nada, respondió mi esposa. Seguiremos como siempre hemos estado. Independientemente de lo que haya sido, no cambia el hecho de que es nuestra pequeña. Es más, ahora que sé el tipo de relación que tenemos, tengo más motivos por los que tratarla con cariño. Tal como decía, al inicio de todo, solo considerábamos a la niña araña como nuestra hija adoptiva. Gracias a la revelación que nos había dado hacía unas horas, ahora sabíamos que realmente era nuestra hija. Quizás no tenía nuestra sangre, pero sí nuestros genes. 2. Ya veo, esto será complicado. El paladín esqueleto suspiró, o mejor dicho, fingió suspirar y se levantó de su puesto. Debido a la seriedad de sus palabras, yo y mi pareja nos pusimos a la defensiva, pero antes de actuar de cualquier modo, la vampirita y la chica lobo se colocaron frente a nosotros. Me caes bien, pero mi lealtad está con mi amo. Ni lo hagas nada gracioso. No creo que vayas a hacer algo estúpido, pero déjame recordarte que yo estoy del lado de mi amiga y su familia. Vosotras sois demasiado precavidas, yo solo quería acercarme para evitar que alguien más escuche. El crujir de la madera del suelo resonó levemente tras las palabras del guerrero, pero no tuvimos tiempo para enfocarnos en ello, pues nuestros compañeros comenzaron a discutir por estupideces. Al final, ninguno llegó a nada en esa conversación y volvieron a sentarse. Vaya pérdida de tiempo y aliento. Vuestra hija es un ser de otro mundo, al igual que la nigromante y probablemente la reina, comentó el paladín esqueleto. Yo tengo asuntos pendientes que solucionar con la mujer que controla a los no muertos y también tengo unos cabos sueltos que atar con el reino de Grandfaus, por lo que probablemente me enemistaré a 2 de las 3 mujeres que tienen una relación en común. Lo sabemos, ya lo has dicho, respondí. No comprendía a qué quería llegar con todo eso. Por mi parte, mientras no nos provocase un daño, el huesudo podía entrar en conflictos con quien quisiese. 1. Qué poca imaginación tienes, mi discípulo. 4. La vampirita se cruzó de brazos, con una sonrisa altanera y burlancia. A pesar de su expresión molesta y arrogante, podría ver seriedad y preocupación en sus ojos.
La chica lobo también pareció haber sacado sus propias conclusiones, pero no hizo un comentario de ello. Dirigí mi mirada hacia el espadachín, esperando a que continuase. Al ser ellas tres de otro mundo, manteniendo una conexión similar, temo deciros que mi enfrentamiento con la nigromante o la reina podría causar daños a su pequeña. Nada me dice que el vínculo que comparten pueda ser mayor a lo que creemos. 12A, ahora comprendía lo que quería comunicar. Siendo ellas tres provenientes del mismo universo, teniendo una fuerte conexión entre sí, existía la posibilidad de que compartiesen el mismo destino también. Es decir, si una de ellas perdía la vida, el resto la seguiría. Era una posibilidad que no se pasó jamás por mi mente. No había forma de comprobarlo, pues nuestra hija no parecía tener conocimientos respecto de todo lo que ella era. Quizás era algo muy poco probable, pero, mientras existiese la posibilidad de ello, esto no terminaría bien. No sabía nada de la reina, pero la nigromante se había hecho enemiga de todo el mundo. Incluso si el héroe ya no tenía intenciones de confrontarla, todavía cabía la posibilidad de que otros guerreros apareciesen en el futuro y fuesen capaces de vencerla. ¿Eso quería decir que debíamos proteger a las tres? No parecía ser una tarea fácil. Mucho menos cuando una de ellas era una potencial responsable de mi muerte y la otra quizás estaba buscándome para quién sabe qué. 12. Una última cosa, las chicas que mencioné que dije que abandonarías no son solo la niña araña y tu compañera zombie. El recuerdo de una conversación pasó por mi mente. No puedo decírtelo de forma clara, pero, bueno. Busca los secretos de este mundo, de seguro te dará una pista. Los secretos de este mundo. El origen de la nigromante, el culto a la bestia, la reina y los héroes invocados. Por algún motivo sentía que todo estaba relacionado conmigo de algún u otro modo. 21. Que lo entiendas o no, no es mi problema. No soy quien para decir estas cosas, pero te pediré que las salves a todas, por favor. 5. Cuando mi anterior yo hablaba de alguien a quien salvar, ¿se refería a estas tres mujeres? ¿Debía hacer algo con mi hija, la nigromante y la reina? 12. Todos estos problemas estaban comenzando a generarme una jaqueca. Decidí mentalmente darme un plazo de un mes para pensar en todo esto. Debía conversarlo con mi familia también. Mientras decidía mis acciones de aquí en adelante, le pedí al paladín esqueleto que esperase por mi decisión. No era un tema sencillo y faltaba alguien en nuestro grupo a quien consultar. Incluso si nuestra hija había revelado el origen de su existencia a nosotros, todavía quedaban muchas cosas que no estaban claras. No quería dudar de ella, pero sentía que había algo más que no nos estaba diciendo. 7. Terminamos de hablar de nuestros planes para el futuro y volvimos a nuestros propios asuntos. El único que dejaría de estar junto a nosotros pronto sería el paladín esqueleto, el resto no tenía intenciones de ir a otro lado. Mi esposa fue a ver a nuestra hija a su cuarto mientras yo me quedé en la sala de estar junto a la chica lobo. El huesudo y la vampirita parecían tener algo más que conversar y salieron a dar un paseo nocturno. 4. La semihumana parecía nerviosa. Usualmente estaría tratando de seducirme con algún método poco efectivo, pero esta vez solo estaba allí, sentada a mi lado. De vez en cuando me observaba de reojo y parecía tener la intención de comunicar algo, pero no hallaba el valor para decírmelo. Impaciente, la insté a hablar. Estamos cerca del reino bestial, respondió, como si solo eso bastase para comprenderla. Sí, ¿qué hay con eso? Tal vez quería visitar su ciudad natal. Ahora que lo pensaba, no conocía mucho del pasado de esta chica. Más allá de ser una pervertida con serios problemas de identidad y fetiches peligrosos, no había interactuado mucho con ella. Nuevamente me di cuenta de que era muy reservado a la hora de sociabilizar con mis compañeros de viaje. Me sorprendía que supiese más de mis compañeros de trabajo en la capital que de la chica lobo, el paladín esqueleto o la vampirita. 5. Quizás con el huesudo ya era un poco tarde buscar comunicarme con él. Sin embargo, todavía había tiempo para conocer a esta semihumana. Ya que estábamos solos, aproveché de preguntar por sus circunstancias. ¿Por qué nos seguía? ¿Por qué actuaba como si perteneciese a una especie diferente? ¿Por qué odiaba a los vivos, pero adoraba a los muertos? Fue un poco difícil e incómodo, pero logré obtener una respuesta de su parte. Escucharla me hizo tomar una decisión de último momento. No sería mala idea usar mis conexiones actuales con el héroe para llevar a cabo esto. 7. ¿Quieres acompañarnos a la ciudad de la gente bestia? El héroe parecía sorprendido, supongo que no se esperaba esta propuesta.
Se rascó la cabeza, pensativo, lo que me molestó un poco. Digo, tuvo a mi hija acompañándole en el camino. Incluso fueron juntos al reino bestial, y ahora que voy yo, ¿lo está pensando mejor? Como me estuviese ocultando algo de mi pequeña. Niña, ¿tienes alguna forma de evitar que huela mal tu padre? Cuestionó el chico. Mi hija le dio una patada en la rodilla. ¡Ay! ¿Por qué me golpeas? 3. No ofendas a mi papá. No lo digo como ofensa. Sabes que la gente bestia tiene una nariz sensible. Piensa un poco en cómo pueden reaccionar si llevo a tu padre a una de sus ciudades. No teníamos argumento en contra de eso, tenía razón. A veces olvidaba que yo era un zombi, pues la mayoría de las personas no notaba esta característica en mí. La presencia de la chica lobo no hacía una gran diferencia, ya que su forma de actuar con nosotros era tan poco precavida que me hacía pensar que existían varios como ella, como si fuese algo normal. Mi hija me llevó a una de las habitaciones de la residencia del héroe y pidió que me desnudase. Por supuesto, obedecí, aunque los nuevos sentimientos dentro de mí me hacían sentir cierta vergüenza. 8. La pequeña me cubrió de una resina cuya procedencia preferí no preguntar y esperamos a que se secase. Mi piel la absorbió bien. Siempre me sorprendía el hecho de que no se notase al tacto. 2. Pelusa, ven aquí. Exclamó la niña araña. Ni me llames Pelusa. Tengo un nombre propio. 22. La chica lobo entró en la habitación y se quedó mirándome, extrañada. No, no estaba perpleja, estaba incómoda. Supuse que el efecto del gel de mi hija estaba funcionando bien, lo podía notar por la reacción de su mascota. Considerando su rostro y su comportamiento, asumí que ahora mismo olía como un ser vivo. Esto es incómodo, murmuró la semihumana, frunciendo el ceño. Es el precio que hay que pagar para visitar tus tierras, respondí. Ya ni yo quiero ir. Te aguantas. No le voy a decir al héroe que me arrepiento después de hacer esto para convencerle. Con un maullido, la chica bestia se resignó a la situación actual. Siguiéndonos a una distancia prudente, volvimos a nuestros asuntos. 8. El plan del héroe era llevarse nuevamente a mi hija para ir al país de la gente bestia. Lo quería golpear por eso, pero ambos me explicaron que estaban en un proyecto que los involucraba a ambos en esa nación. Mi hija estaba muy emocionada realizando estas acciones, aunque no comprendía el motivo de ello. 4. En fin, yo y la chica lobo decidimos unirnos a su grupo. Sin embargo, nuestra motivación era algo diferente. En lo que a nosotros respectaba, la guerra entre humanos y semihumanos no nos importaba mientras no nos afectase directamente. Es decir, mientras Crise estuviese bien, la relación entre estas naciones podía ser cualquiera. Por supuesto, era preferible la paz, pero no estábamos motivados a esforzarnos para conseguirla. Solo con el fin de apoyar los proyectos de mi hija era que estaba de acuerdo con esta asociación con el héroe. Pensé que mi esposa nos acompañaría también, pero ella decidió buscar ofertas de trabajo en la ciudad. Con su habilidad, no me sorprendería terminar viéndola como una guardia de Crise. O quizás más la capitana de la guardia de la urbe. El paladín esqueleto y la vampirita dijeron que apoyarían a la maguita en la investigación y captura de los miembros del culto a la bestia que todavía rondaban sueltos en la ciudad. Mi pareja también tenía pensado ayudarles después de terminar con sus asuntos. Con nuestros grupos combinados y separados, viajamos con el héroe por el camino que llevaba a la ciudad bestial, Ordinas. Uno era un camino de tierra, escasamente vigilado y muy poco cuidado. Casi podía sentirse el desagrado de los habitantes de ambas naciones al tener un sendero que las conectaba entre sí. A pesar de lo mencionado, la ruta seguía existiendo, siendo visible fácilmente. Con esto se podía comprobar que había personas dispuestas a compartir con otras especies inteligentes. El viaje fue bastante silencioso. Nos habíamos subido a una carreta conducida por el héroe y estuvimos la mayor parte del tiempo observando el paisaje. Mi hija era la única del grupo que parecía divertirse en el trayecto, jugando a contar los árboles o a nombrar a los animales cercanos. 3. No pudiendo soportar más nuestra nula interacción, nuestro conductor se volteó para hablarnos. Ahora que lo pienso, no me han dicho el motivo por el que quieren viajar al reino bestial. 1. Cosas personales, respondí. Entiendo, pero... Cosas personales, repitió la chica lobo. Ciertamente era incómodo para nosotros. No podíamos comunicarnos bien y no teníamos la confianza suficiente como para decir todo lo que pasaba por nuestras mentes.
Había pensado que mi hija estaría conversando seguido con este tipo, pero tampoco era muy activa en ese sentido. Aunque, bueno, siempre se podía deber a mi presencia en este viaje. Disculpa, héroe, comentó de pronto la semihumana peluda. ¿Sí? Dime lo que quieras, cualquier tema está permitido. Ah, no, la niña araña está con nosotros. Por favor, déjalo family friendly. 1. ¿Fami qué? La chica lobo frunció el ceño, tratando de comprender una palabra en un idioma que no se hablaba en este mundo. Pronto se rindió y sacudió su cabeza. Héroe, ni yo creo que sea un ya buena idea seguir en el camino. ¿Por qué no? En respuesta a la pregunta del chico, nuestra compañera bestial apuntó con su mano en dirección a lo que parecía ser una aldea cercana a un bosque. Estaba un tanto más lejos que la ciudad de Ordinas, por lo que no sería un destino para alojarnos. Si hubiese algo que destacar de ese asentamiento, hablaría de las llamas que consumían los hogares. 7. Por un instante pensamos que se trataba de algunos miembros del culto a la bestia, quienes intentaban provocar a los semihumanos, atacando a los civiles. Preparamos nuestras armas y hechizos en caso de entrar en un combate contra ellos, pero pronto notamos que había algo más allí. 3. ¿No me habías dicho que la nigromante ya no invadiría las tierras de los vivos? Interrogué. No creía que el héroe me hubiese mentido, por lo que solo quedaba culpar a esa mujer. Eso es lo que me dijo antes de separarnos. ¿Por qué, papá? Ella no rompería sus promesas tan fácilmente, añadió mi hija. Bueno, no la conozco completamente, pero me dio esa impresión. Entonces, ¿qué explicación le das a esto? No pudieron responder a mi pregunta. Era demasiado obvio que la nigromante estaba involucrada en esto. ¿Cómo no estarlo cuando había un enorme grupo de zombies y soldados esqueleto comandados por un grotesco hombre cerdo? 17. La aldea estaba siendo arrasada por el ejército de no muertos. Sus habitantes, intentando huir, eran llevados a una trampa, donde terminaban por ser devorados y convertidos en nuevas tropas para engrosar las filas de cadáveres andantes. Para peor, el ejército marchaba directamente hacia la ciudad a la que nos dirigíamos para establecer los acuerdos de paz. Fin del capítulo XL. Capítulo XLI. Guerra de dos fortalezas en la frontera. ¿Y por qué estaría la nigromante atacando a la gente bestia? ¿Qué sentido habría en ello? Ninguno de los presentes lo sabía. El héroe, quien era el más cercano a esa mujer, no tenía idea de lo que podría estar sucediendo y mi hija, la niña araña, tampoco sabía mucho de esto. Resignándonos de buscar una explicación, nuestro grupo comenzó a discutir lo que haríamos ahora. Todos nosotros podíamos combatir de algún modo, pero dudaba que tuviésemos oportunidad frente a un ejército. Si el objetivo fuese huir, nuestras probabilidades aumentarían, pero este no era el caso. La chica lobo tenía asuntos pendientes con las especies bestiales y mi hija y el héroe deseaban poner un alto a la guerra por medio de un acuerdo. Un momento. 2. Si el ejército de la nigromante acaba con la ciudad Ordinas, ¿no se cumplirían todos nuestros objetivos? Pregunté. Si los semihumanos sucumbían ante los no muertos, entonces no habría un segundo bando que enfrentar ni un tratado que formar. Por otro lado, mi compañera peluda no parecía realmente muy interesada en hablar con su pueblo. Después de todo, los vivos no le interesaban. No creo que sea una buena idea, comentó el héroe. Si uno de los bandos pierde mucho poder, puede tentar al otro de iniciar una guerra. No me malinterpretes, yo no deseo formar la paz para dejar a Crise a salvo, quiero formar la paz porque deseo que no haya un conflicto entre semihumanos y humanos. Cualquiera de los dos bandos que caiga en la guerra significará una derrota para mí, eso. Exclamó mi pequeña. Además, no sabemos si después de invadir a la gente bestia, los zombies atacarán a Crise. Bueno, ambos tenían buenos puntos a considerar. Miré a la chica lobo, esta no dijo nada para persuadirme. El ejército seguía avanzando lentamente y una parte de sus miembros se percataron de nuestra presencia, desviándose del camino. Se suponía que la nigromante ya no estaba enemistada con nosotros, por lo que el actuar de estos seres solo se debía a la presencia de unos cuantos vivos en su camino. 3. El hombre cerdo que dirigía a las tropas cadavéricas no nos prestó atención, continuando su asalto hacia Ordinas. Dada la velocidad de cada muerto viviente, calculaba que llegarían en 1 hora o 2. Unos pocos zombies eran capaces de correr, pero su cantidad era muy pequeña como para hacer una diferencia. 7. Bueno, nosotros estábamos en una carreta.
Si nos manteníamos en la ruta, deberíamos llegar antes que los no muertos a la ciudad. Por otro lado, el grupo de zombies interesados en nosotros jamás lograrían alcanzarnos. Papá, cuidado. Como si el mundo buscase burlarse de mí, una flecha se incrustó sobre mi hombro. Usualmente algo como esto no me importaría, pero actualmente podía sentir dolor y sangrar, por lo que mi reacción fue bastante ruidosa. Tos. ¿Puedes sentir dolor? Preguntó el héroe, sorprendido y preocupado. La chica lobo rápidamente retiró el proyectil de mi brazo y mi hija selló la herida con una telaraña especial. Observamos la dirección desde donde vino aquella flecha. Allí había un bosque de escasos árboles. Entre las sombras de la arboleda se podían divisar figuras moviéndose entre las ramas. Habiendo sido detectados, los desconocidos no tuvieron reparos en atacarnos nuevamente, lanzando una serie de proyectiles bastante precisos. Para nuestra suerte, todos quienes estábamos en el vehículo éramos lo suficientemente hábiles como para esquivar o bloquear estos ataques. Considerando lo certero de estos disparos, deduje que este grupo no pertenecía al ejército de no muertos. Era imposible que las tropas de zombies estúpidos y esqueletos endebles fuese capaz de realizar tal hazaña. Mi esposa probablemente podría hacer algo como esto, pero tener a tantos no muertos de élite escondidos en el bosque no parecía ser la mejor estrategia. 1. Son humanos, dijo la chica lobo, arrugando la nariz. Incluso para ser seres vivos, estos huelen particularmente mal, ya. ¿Puedes ver sus vestimentas? ¿Sabes si tienen algún símbolo sobre sus capuchas? Preguntó el héroe, acelerando el paso de la carreta. Mío, el bosque está demasiado oscuro. ¿Sospechas de alguien? Pueden ser miembros del culto a la bestia. No sonaba bien. Esperaba que ese grupo simplemente estuviese aquí para eliminar a cualquier viajero y no solo al héroe. De lo contrario, la información del lugar y la hora cuando pasaría este chico por este camino se había filtrado de algún modo y llegado a sus oídos. Eso quería decir que todavía quedaban unos cuantos fanáticos en la ciudad. Uno de los proyectiles cayó sobre la bestia que tiraba del vehículo. El héroe gritó un improperio al aire y mi hija lo repitió automáticamente. Quería regañar a ambos por sus palabras, pero no era momento para preocuparse de ello. La carreta se detuvo abruptamente y dio un vuelco. 11 sin medio de transporte, ahora solo éramos un grupo de personas en medio del camino que conectaba a dos ciudades. Si volvíamos a Crise no resolveríamos el problema de la guerra y si avanzábamos hacia Ordinas deberíamos enfrentarnos al ejército de no muertos. Si no nos movíamos de aquí, continuaríamos siendo atacados por el grupo de desconocidos en el bosque. Los supuestos miembros del culto a la bestia volvieron a disparar contra nosotros. Ahora éramos un blanco más fácil, pues nuestros movimientos eran más lentos que cuando viajábamos sobre la carreta. Gracias a eso, sus ya certeros proyectiles ahora tenían una precisión mucho mayor. Yo era un zombie, por lo que no me agotaba bajo ataques constantes, pero no podía decir lo mismo respecto de mis compañeros. Sería fácil para mí si pudiese convertirme en un escudo de carne que los protegiese, pero el sentir dolor se volvía un obstáculo actualmente, ya que entorpecía mis movimientos. Por suerte, no tuve que preocuparme por todo eso. El héroe creó un muro de tierra para defendernos de las flechas. No sabía que tuviese habilidad con la magia de ese atributo. 5. ¿Nio pudiste hacer esto antes, héroe? Preguntó la chica lobo, palmoteando la defensa rocosa. Es un poco difícil conjurar cuando se está manejando una carreta. No pasó mucho tiempo para que escuchásemos pasos rápidos desde el otro lado de la pared. Tal parecía ser que nuestros atacantes no se rendirían tan fácilmente. Probablemente no querían que llegásemos a Ordinas a tiempo. Mi hija dejó trampas de telaraña cerca del muro, las cuales nuestros enemigos no vieron, pues cayeron fácilmente en ellas. Cuando escuchamos los gritos sorprendidos de estos tipos, nos dispusimos a atacarles. Al otro lado del muro había un total de 12 personas, todos vestidos con capuchas de un color marrón oscuro. Sobre su vestuario destacaba un símbolo que representaba 3 ojos de pupila vertical, bordados con hilo dorado. 8 Por la reacción del héroe, supuse que estos eran los infames miembros del culto. Nuestros enemigos tenían la mitad de sus guerreros atrapados en las telarañas de mi pequeña. La otra mitad se debatía entre encargarse de nosotros o liberar a sus compañeros. Al final, decidieron atacarnos, dándole tiempo a los otros para deshacerse de la trampa.
A juzgar por sus movimientos, estas personas habían sido entrenadas en el combate cuerpo a cuerpo con la finalidad de asesinar a su objetivo. No tenían ninguna muestra de vergüenza al realizar actos deshonestos como el uso del reflejo de la luz del sol o lanzar tierra hacia nuestros ojos para cegarnos. No tenían una forma específica de moverse, haciendo notar que no pertenecían a ninguna escuela en particular. Buscaban la forma óptima de acabar con nosotros, sin seguir patrones específicos, lo que los hacía bastante difícil de esquivar o bloquear. La chica lobo mantenía la distancia al enfrentarse con ellos, aunque debido a eso tampoco hacía daño a sus oponentes. Mi hija tenía un muro defensivo de telarañas, lo que dificultaba sus ataques. Los fanáticos debían conjurar hechizos para deshacerse de ellas. El héroe tenía buenos reflejos y poco a poco iba encargándose de ellos. Yo, por mi parte, permitía que me apuñalasen en alguna parte del abdomen, bajando su precaución y permitiéndome así un ataque sorpresa. 2 de ellos cayeron presa de mis colmillos. Los mordí más fuerte de lo que solía hacer con mis víctimas, en venganza por el dolor de ser herido por ellos. Mentalmente me propuse investigar alguna forma de retornar mi insensibilidad corporal, pues era bastante molesto estar sufriendo por cada ataque que recibía. Los miembros del culto se hablaban entre sí con un lenguaje de señas. No sabía si era porque eran mudos, sordos o solo por un código entre ellos. Fuese como fuese, ninguno de ellos logró comunicarse de forma eficaz con sus compañeros, pues una pantalla de humo y tierra nos rodeó. Pronto me enteré de que había sido obra de la chica lobo, quien usó su olfato para encontrarnos y guiarnos fuera de su trampa. 12 Los cuerpos de mis víctimas quedaron en el lugar y poco a poco comenzaron a resonar los gritos de nuestros enemigos, cayendo presa de sus ahora compañeros zombies. Cuando se disipó la tierra, había un total de 9 zombies encapuchados. Podrían haber sido 12, pero el héroe había terminado con la vida de 2 de ellos y mi hija se había encargado de uno más. El grupo de zombies observó a mis compañeros de viaje y se dispuso a atacarlos, pero los detuve. Lamenté no tener la habilidad de mi esposa y poder controlarlos bien, pero al menos era capaz de dirigir sus movimientos hacia diferentes lugares usando mis conocimientos del instinto de los no muertos. Como no podíamos utilizar a estos cadáveres, decidí enviarlos contra el ejército comandado por el hombre cerdo. Al ser ambos de diferentes sistemas, lo más probable era que terminasen en conflicto. Era un comportamiento similar a cuando soldados de naciones enemistadas se encontraban en campo abierto a pesar de ser de la misma especie. Ahora solo debíamos llegar a tiempo a la ciudad de Ordinas. Lamentablemente, nuestro vehículo había quedado inutilizado, por lo que debíamos caminar hasta allá. No sabía cuánto tardaríamos, pero probablemente llegaríamos en medio de la batalla. 7. Tal como predijimos, no pudimos llegar antes de que iniciase el conflicto con el ejército de no muertos. Los guerreros bestiales usaban proyectiles y lanzas para encargarse de sus enemigos. Una sabia decisión. Una de sus mayores ventajas era encontrarse en una ciudad fortificada, lo que evitaba que los cadáveres andantes invadiesen su hogar fácilmente. Su avanzado olfato y audición les permitía reconocer la presencia de sus enemigos en cualquier lugar, lo que retrasaba cualquier intento de infiltración por parte de estos seres. Atacándolos a una distancia segura, no podía más que admirar la tenacidad de los habitantes de Ordinas. 3 A pesar de esta muestra de respeto de mi parte, la urbe se hallaba en problemas. Sus ventajas y habilidades simplemente no eran suficientes para detener a todos los no muertos. No nos habíamos percatado de su cantidad cuando los vimos a la distancia y no podíamos negar que este era efectivamente un ejército. No nos detuvimos a contarlos, pero aquello no era necesario para saber que los muertos vivientes se encontraban por miles. 9 Siendo esta masa de muertos tan grande, me llamó la atención la ausencia de sublíderes. Todos estos zombies y guerreros esqueleto eran comandados por una única entidad, el hombre cerdo. Generalmente había una mayor variedad de clases de no muerto en un ejército de este tamaño, pero solo estaba formado por soldados comunes. Solo hay un líder, comentó el héroe. Parecía estar pensando en lo mismo que yo. Puedes vencer a una hidra de 8 cabezas solo cuando le queda una cabeza. Aquel era un dicho poco popular entre mercenarios veteranos. Era una forma de decir que un grupo con un único líder era muy vulnerable. Si eliminábamos al comandante, el ejército perdería su unión y sería más fácil encargarse de ellos. 3 Por supuesto, decirlo era más sencillo que hacerlo. Para nuestro pesar, el hombre cerdo estaba ubicado al centro de la masa de no muertos. Por el momento, pedimos permiso para entrar en la ciudad.
¿Estás loco, guau? Exclamó un hombre perro desde las alturas del muro, seas el héroe o no, no podemos darnos el lujo de abrir las puertas para dejarte entrar. 5. Bueno, era de esperarse. Solo unos pocos individuos tendrían la cabeza tan vacía como para abrir el paso a una persona que pertenece a un bando considerado como enemigo. El hecho de haber unas 4 o 5 filas alineadas de zombies esperando al lado de dicha puerta lo hacía menos atractivo todavía. Éramos capaces de crear un pequeño camino para llegar al portón de la ciudad, pero dudábamos que pudiésemos mantenerlo el tiempo suficiente como para evitar que los no muertos ingresasen. Claro estaba, nuestro plan no era entrar por la puerta. No queremos que abran sus puertas, solo busco que no haya hostilidades cuando ingresemos. Exclamó el héroe, llamando la atención de los zombies cercanos a la entrada de Ordinas. Lancé un rayo a unos cuantos de ellos, calcinándolos, pero realmente no hizo mucha diferencia. De todos modos, cada segundo que proporcionase valía la pena. El hombre perro no sabía lo que pretendíamos, pero tampoco era como si perdiese mucho con dejarnos entrar. En estricto rigor, esto era solo una formalidad para evitar conflictos con los semihumanos en Ordinas y para evitar también que algunos idiotas usasen nuestra presencia como una excusa para continuar la guerra. El héroe tomó a mi hija y la lanzó por sobre el muro. La chiquilla dejó una cuerda de telaraña en el suelo antes de ser propulsada y ató el otro extremo a un gancho del muro una vez cayó sobre él. 10. El resto de nuestro grupo subió rápidamente por la cuerda, empujando a los pocos zombies lo suficientemente inteligentes como para seguirnos por detrás. Una vez llegamos a la cima, cortamos la cuerda y la quemamos. Quisiera hablar con su líder, dijo el héroe tras entrar en la ciudad. El hombre perro huyó al chico hacia su comandante. Nosotros los seguimos desde atrás, pensando en nuestro siguiente movimiento. Incluso si la ciudad podía defenderse de la entrada de los no muertos, no podía quedarse así por siempre. Sin los suministros suficientes, Ordinas caería en unas pocas semanas. Tampoco deseaba quedarme tanto tiempo alejado de mi esposa, por lo que lo mejor que podíamos hacer era idear una estrategia para encargarnos del líder enemigo. 15. Por otro lado, teníamos un mal presentimiento. No creíamos que uno de los comandantes de la nigromante cometería el error de intentar invadir una ciudad fortificada sin un plan. Así como pasó en la capital de Grand Faust, donde los zombies comenzaron a atacar desde dentro, era posible que ya hubiese enemigos infiltrados. El héroe contactó con el comandante de la guardia de la ciudad. El soldado era un viejo hombre lobo, con el cabello grisáceo, tal como. Un momento, las miradas entre este desconocido y mi compañera peluda eran extrañas. ¿No sería que estaban emparentados de algún modo, o sí? ¿Podía darse una coincidencia tan específica? Digo, la chica lobo me había pedido visitar esta ciudad, por lo que asumí que habría algún conocido de ella rondando por la urbe, pero no tenía que ser el comandante de la guardia. 8. Ignorando la interacción entre estos dos, el héroe explicó la situación vista desde fuera. La información que teníamos no era la más valiosa, pero proporcionaba más alternativas a las acciones pensadas por los semihumanos. Un ejemplo de ello era que estos desconocían el bajo nivel de los no muertos que rodeaban la ciudad. Tampoco parecían haber notado que el enemigo estaba siendo liderado por un hombre cerdo. Esta última información nos tomó por sorpresa. Un hombre cerdo, murmuró el padre provisional de la chica lobo. Eso no debería ser posible. Los porcinos se extinguieron hace años. 22. Recordaba haber leído un libro sobre ello. Aunque lamentablemente no tenía memorias de su contenido. Probablemente no lo consideré como información relevante en su momento. 19. Todos nuestros enemigos son ni o muertos, señaló la chica lobo, apuntando hacia su nariz, como si esa fuese prueba suficiente. Entonces, ese cerdo también. Siendo el líder un no muerto, solo había 3 métodos que podíamos utilizar para eliminarlo: cortarle la cabeza, cercenar sus extremidades o pulverizarlo. La primera era la más simple de todas, pero para ello primero debíamos acercarnos lo suficiente. La última era la mejor opción y la más segura entre todas. Lamentablemente, Ordinas no poseía magos del calibre suficiente como para lograr tal hazaña. «Héroe, ¿no podrías intentar eso tú?», preguntó mi hija, tirando de su manga. No, lo siento. Los hechizos con altos niveles destructivos están en manos de la maguita. Yo solo puedo hacer ataques individuales a distancia media todavía. 14. Nuestra maga destructora, la vampirita, también había sido dejada con el otro grupo, en crisis.
17 Fuera de esta discusión, eliminar al hombre cerdo solo nos daba una ventaja en el sentido de que los zombies actuarían por su cuenta y romperían sus filas. Quizás si conseguíamos un buen arquero, podríamos arreglárnoslas de forma sencilla. Por el momento, el héroe y nuestro grupo se ofreció a proteger la ciudad, acabando con tantos no muertos como pudiésemos. Nuestro objetivo era disminuir las tropas lo suficiente como para poder encargarnos de su líder en el corto plazo. Lamentablemente, no todo podía ir como planeábamos. El llamado de uno de los soldados desvió nuestra atención. Los guerreros semihumanos se concentraron en un punto particular del muro, gritando órdenes desesperadamente mientras disparaban flechas al otro lado. De entre sus exclamaciones podía distinguir las palabras subir y acumular. No lo comprendí hasta que vi una ola de zombies que escalaba por el muro. 2. No estamos en una guerra mundial, exclamó el héroe tras ver la escena. 23. ¿Qué tiene que ver una guerra mundial con esto? Pregunté, pero no recibí una respuesta concreta. El chico solo me brindó una mueca acomplejada y luego se dirigió hacia la masa de no muertos. 5. Los zombies traspasaron las defensas de Ordinas y unos cuantos cayeron desde el cielo hacia los distritos de la ciudad. No pasó mucho tiempo para que los civiles cayeran presas de su hambre y odio. 4. Cuando pensamos que las cosas ya andaban mal, una parte de la pared estalló en 1000 pedazos, dejando entrar al resto del ejército de cadáveres. Traidores quienes alguna vez consideré mis camaradas, he vuelto, exclamó el hombre cerdo, haciendo su entrada con pesados pasos. Incluso si reciben el perdón de mi señora, yo no los perdonaré ni a ustedes ni a los asquerosos humanos. 10. Unos pocos soldados semihumanos vieron una oportunidad en esta presentación y lanzaron un ataque en conjunto hacia el porcino. A pesar de su gordura y gran tamaño, el grotesco comandante movió sus brazos a una velocidad sorprendente y dislocó las cabezas de sus atacantes con sus manos desnudas. Poco después, levantó una gigantesca hacha con su mano derecha y la blandió sobre un conjunto de casas. 12. ¡Cuánta fuerza! Unos cuantos soldados no pudieron evitar exclamar en admiración al poder destructivo de este enemigo, quien convirtió a todos los hogares de ese sector en un montón de escombros, dentro de los cuales se ocultó. Al estar distraídos por la demostración de fuerza del comandante no muerto, no notamos la presencia de un grupo de indeseables, quienes abrieron las puertas de la entrada a la ciudad, permitiendo que el flujo de ingreso de muertos vivientes aumentase. ¡Malditos fanáticos!, exclamó el héroe, atrapando a uno de estos criminales. Están detrás de esto también. ¿Cómo convencieron a los no muertos de actuar junto a ustedes? Vistiendo la misma capucha marrón que el grupo de asesinos que nos topamos en el camino, el miembro del culto a la bestia recibió la ira de nuestro compañero con una sonrisa. Pronto el mundo caerá a manos de su legítimo dueño. Toda esta ira e injusticia causada por las civilizaciones arrogantes cesará con su llegada. Eso no responde ni una maldita cosa. Deja de predicar y respóndeme. 3. Las fronteras caerán y los países dejarán de existir. El fanático mordió su lengua luego de sus palabras y murió sin decir nada más. 1. El héroe se mostraba particularmente molesto debido a los sucesos recientes. Considerando su acuerdo con la nigromante, supuse que no se sentía de buen humor por estos hechos. Quizás se sentía traicionado por ella, o tal vez confundido. Mi hija se acercó al chico, palmoteando su espalda. Ella no rompería su promesa. Ya escuchaste al hombre cerdo, dijo que los semihumanos fueron perdonados por ella. Sí. Tienes razón. El joven suspiró. Debe estar actuando por su cuenta. Ahora que lo pienso, no recuerdo haberle pedido que mantuviese a salvo a los vivos. Si sus generales se iban de su lado, ella no tendría motivos para detenerlos. ¡Qué mujer tan complicada! 4. ¿Y aún así te gusta? 3. Bueno, no me enamoré de ella por su nobleza y buena voluntad. 3. Sabes que tienes un pésimo gusto por las mujeres, ¿verdad? ¿No habías dicho que tú y ella son parecidas? ¿No te estás ofendiendo a ti misma con eso? Yo soy mejor. ¿Cierto, papá? 6. A pesar de haber escuchado la conversación entre estos dos a la distancia, decidí fingir ignorancia ante la pregunta de mi hija. Una parte de mí no quería que mi hija se vendiese como alguien mejor que la nigromante. No sabía cómo reaccionaría el héroe ante eso. Además, me hacía sentir incómodo, como si ella quisiese reemplazar a esa mujer en los intereses de ese chico. Sabía que no era así realmente, viendo su actitud, era simple orgullo infantil, pero...
De todos modos, no quería que la opinión de ese tipo respecto de mi hija mejorase. 6. Fuera de mis preocupaciones como padre, no tenía derecho de criticar a la nigromante sobre su actuar poco interesado en el bienestar de los vivos. En primer lugar, yo de vez en cuando cocinaba a las personas que llamaban mi interés. No sabía cómo ella vería el mundo, pero a ojos objetivos de la sociedad yo no era una buena persona. Y mi hija, comiendo de mis platillos, teniendo conocimientos de sus ingredientes, era una cómplice de mis crímenes. 7. Papá, no me ignores, exclamó mi pequeña, haciendo un puchero. 2. El héroe sonrió amargamente y luego desvió su mirada hacia mí. ¿Qué harás en esta situación, amigo? ¿A qué te refieres? Teníamos que salvar esta ciudad para evitar la guerra y así poder vivir tranquilamente en Crise. Por las palabras del fanático, la ciudad donde están tus camaradas y tu esposa probablemente también está siendo atacada. A. 2. Las fronteras caerán y los países dejarán de existir. En la frontera del reino bestial y Grandfaus había 2 ciudades, no solo los semihumanos eran el objetivo. Por otro lado, el líder porcino dijo algo de tener rencor contra los humanos también. No sería extraño pensar que habría un ataque simultáneo hacia Crise y Ordinas. Nos quedaremos aquí. Una vez aseguremos la ciudad, volveremos con nuestros compañeros, respondí. ¿Estás seguro de eso? Todavía estás a tiempo de ir a por tu mujer. Una carcajada salió de mi boca tras las palabras de este chico. Lo hacía sonar como si ella necesitase mi ayuda. 9. Perdón, fue una pregunta estúpida. 1. El chico pareció haberse dado cuenta de su error. ¿No había sido él testigo de su fuerza cuando ambos trabajaron como mercenarios? Conociéndola yo mucho mejor que él, no debería subestimar la confianza que depositaba en mi esposa. 18. Con nuestros objetivos claros, nos preparamos para la batalla dentro de Ordinas. Nuestro objetivo principal era el hombre cerdo que controlaba a los no muertos. Una vez eliminado, buscaríamos a los miembros del culto a la bestia infiltrados en la ciudad. Si mis compañeros en Crise tenían el mismo problema que nosotros, esperaba al menos poder terminar con esto al mismo tiempo que ellos lo hiciesen. Después de todo, el héroe y mi hija eran los únicos combatientes sobresalientes de nuestro equipo. Ya casi compadecía a los no muertos y fanáticos que tuviesen que enfrentarse a nuestros camaradas en la otra ciudad. 16. Fin del capítulo Exley. N/a nuevo capítulo. Debido a las respuestas de la pregunta que hice en mi perfil, el resto de capítulos será publicado mañana y pasado mañana. Esta semana habrá 3 capítulos en total. También agregaré una ilustración en un capítulo anterior, atentos a las actualizaciones.